Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, miércoles día 31 de mayo, con el futuro del Mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el vídeo de hoy, en este último día del mes, observando que el Nasdaq llegó, el futuro del Nasdaq, a los 14.500, otra zona de resistencia clave, y encontró reacción en él. Ahora lo veremos en los gráficos. Antes, como siempre, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se basa únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Hoy recordaros también que tenemos a las 4 de la tarde, hora española peninsular, la publicación de la encuesta JOLTS de ofertas de empleo. Es un dato que puede mover mercado media hora después de la apertura americana. Vamos a los gráficos. Empezaremos con el Nasdaq, ya que lo hemos puesto como titular. Vamos a empezar con él. Gráfico semanal, para que veamos un poco dónde estamos. La gran resistencia de la zona de los 14.000 fue superada al alza, que eran esos máximos del mes de agosto del año pasado, ese 50% de retroceso de toda la bajada, ruptura clara, ayer lo comenté en el vídeo, y llegada rapidita a la siguiente zona, 14.500, otro número redondo, confluyendo con un nivel técnico también anterior y con el 61,8% aproximadamente de retroceso de toda esta bajada, con lo cual ahí tenemos esa reacción, y ahí vemos esa vela semanal muy incipiente, mostrando pues ese pequeñito giro o de momento pausa en esa resistencia. Bien, gráfico diario. He querido marcar este último impulso alcista, el que consiguió romper, la zona de los 14.000. Aquí tiene el inicio en la pasada sesión del día 24, zona de los 13.570 aproximadamente. Ahí se inició el movimiento y que provocó la ruptura de esta resistencia de los 14.000, ese 50% de retroceso, lo que acabo de comentar, haciéndolo llegar a la zona de los 15.600 aproximadamente. Ahí lo tenemos. Todavía estamos en la parte alta de todo este impulso, con lo cual, un poquito viendo gráfico diario, planteándonos posibles movimientos, principalmente veo dos. Uno, que esta pequeñita reacción que estamos teniendo en esta gran resistencia pues sea simplemente un movimiento de consolidación, de pausa para seguir subiendo, y eso evidentemente quedaría demostrado rompiendo los máximos, 14.600, para llevarlo con bastante probabilidad a la siguiente zona, 15.500, o que se inicie una corrección un poco más profunda, una corrección más en precio, que incluso, teniendo en cuenta que esta zona de los 14.000 fue una zona muy, muy relevante, pudiera el precio ir a buscarla. Estaríamos hablando también del 61,8% de retroceso de este tramo alcista. Entonces podría ser una corrección algo profunda, sí, pero técnicamente posible. Entonces, para mí son los dos escenarios principales que podrían darse. Un movimiento de consolidación más en tiempo para acabar rompiendo, o una corrección un poco más profunda que podría tener su final, y debería serlo para mantener estas últimas estructuras alcistas, en la zona de los 14.000. Esto mirándolo en el gráfico diario. Tenemos correcciones de FIBO intermedias. Vamos a ver aquí algún nivel muy, muy complicado de ver, porque aquí he marcado la zona de los 14.000, un poquito por encima de los 200, un nivel que es que lo apreciaríamos en gráfico de 15 minutos. Es este, de la sesión del día 26. Aquí hubo una pequeñita zona de reacumulación alrededor de los 14.200, 14.250, que sería un soporte intermedio entre estos mínimos, este gran soporte de los mínimos semanales, y la zona de los 14.000. Es el único punto de apoyo que tiene el precio entre un nivel y otro. Y estaríamos pues ahí un poco alrededor de los 38,2% de retroceso de toda esta subida que hemos visto en diario. Podría ser otro posible escenario, una corrección que termine aquí y que desde aquí veamos la continuación alcista del movimiento. A veces un poco ocurre cuando hay un movimiento tan vertical, tan fuerte, pues el precio intenta encontrar soporte, apoyo, o el precio, los operadores que operan en él, en una zona de reacumulación anterior que es casi invisible en el gráfico de 4 horas. De hecho, es casi invisible
En el gráfico de una hora, fijaros, es que fue todo muy vertical, pero que en 15 minutos nos da ahí un poco una pistita de una pequeñita área de reacumulación dentro de ese fuerte tramo alcista del día 26. También coincide con esta media de 100, este marco temporal de una hora, con lo cual le da un poquito más de peso. Y aquí tenemos el gráfico de una hora. Para la sesión de hoy, pues los mínimos del día, de la semana en general, zona de los 14.340 es el principal soporte a fecha de hoy. Ya está aguantando en varias ocasiones este nivel. Si lo perdemos, es lo que acabo de comentar, una corrección más profunda. Y como primera resistencia, los máximos del día, que están situados aquí en la zona de los 14.420, y aquí se quedaría un poco el precio si va pivotando en estas zonas, pues con un poco en lateral, aunque considero que todo esto es un lateral, y son niveles muy intermedios con mucha menos fuerza que estos que acabo de comentar, de los mínimos semanales y demás, pero bueno, tengámoslo en cuenta porque puede ser importante para la sesión de intradía de hoy. Y poca cosa más a decir. Vamos a ver el SP500 en gráfico diario. Me voy al gráfico semanal primero. Vemos como también ahí tenemos un giro en la parte alta de este gran lateral que llevamos ahí atrapados pues muchos meses, máximos anuales, parte superior de este gran rango en semanal, y ahí otra vez nos hemos quedado atrapados y giro, ya lo vemos, la vela semanal que se está formando, pues una vela bajista que se ha girado desde la misma zona. Ahí se ve claramente en estas 3 jornadas, incluyendo la de hoy, movimientos bajistas. Gráfico de 4 horas, vemos cómo durante la sesión de ayer el precio volvió a atacar esa zona de resistencia, 4.240 aproximadamente, y dejó un doble techo casi idéntico por doble llegada respecto a los máximos del día 29, de este lunes, con un mínimo común, una zona de soporte en los 4.220, que ayer finalmente, más al final de la sesión, se perdió este nivel y se apoyó en el siguiente punto, con un poco ratificándose hoy, de esa zona 4.200, 4.195, 4.200, que coincide con este 38,2% de toda esta subida desde los mínimos del día 24, y ahí de momento nos hemos quedado. En gráfico de una hora, ahí vemos el soporte. Fijaros que desde la llegada de ayer el precio lo que hizo fue el pullback, el movimiento clásico técnico, subida, ahí encontró resistencia en ese soporte roto, esa polarización tan chula que se formó ayer alrededor de los 4.220, por eso es ahora mismo la resistencia más cercana al precio y más importante. Desde aquí, continuación del movimiento bajista, atacando los mínimos de ayer, pero no confirmando la ruptura. El precio ha vuelto a rebotar y se ha vuelto a meter. Con lo cual tenemos a cortísimo plazo esta estructura más lateral, con 2 toques por abajo, con 1 por arriba, y por tanto ahí entre 2 bandas. Si conseguimos romper los mínimos del día, que además coincide con la media de 200 en este marco temporal de una hora, la probabilidad de llegada al siguiente nivel de soporte situado en los 4.170 alrededor es bastante probable. Fijaros que también ahí tendríamos pues el 50%, 61% de retroceso, la media de 200 en 4 horas pulula por ahí, y además es un poquito ese máximo de esa estructura, ¿no? Un poco de giro, como formación así triángulo ascendente que se formó aquí en la jornada del 25-26 de mayo. Sería el siguiente soporte a tener en cuenta si perdiera el precio, los mínimos del día. Y por el contrario, si aguanta, pues de momento lateralidad entre estas 2 zonas. Si consigue superar esta resistencia, 4.220, probablemente se fuera otra vez a la gran resistencia semanal, a la zona de los 4.240. Bien, pues nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy. Que tengáis una feliz tarde y una buena sesión de trading. Hasta mañana.